Celebración de la audiencia de vinculación a proceso de la ciudadana Raquel Castillo Padilla. Tiene el uso de la voz la Fiscalía. Su señoría, permiso para desplazarse en la sala. Permiso concedido, abogado. Puede desplazarse. Gracias. Su señoría, esta Fiscalía, en cumplimiento con el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede a solicitar la vinculación a proceso de la imputada Raquel Castillo Padilla por considerar que en la especie se actualizan los elementos materiales del delito de homicidio culposo cometidos el 21 de diciembre del 2014 en agravio de quien en vida llevó el nombre de Alejandro Campos Rodríguez, basándose esta representación social en el deber de objetividad previsto en el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que me constriñe a referirme tanto a los elementos de cargo como de descargo y a conducirme con la debida diligencia a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y del debido proceso. Es innegable que en el caso que nos ocupa, la señora Raquel Castillo Padilla actuó ante la necesidad de repeler una agresión real, actual e inminente, y no mediando provocación dolosa, suficiente e inmediata de su parte hacia su marido, tal y como lo prevé el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 16 del Código Sustantivo Penal Federal, la conducta realizada por la señora Raquel Castillo Padilla se convirtió en una conducta culposa cuando le infirió la segunda puñalada al hoy occiso Alejandro Campos Rodríguez, pues para defenderse bastaba que lo hubiese herido una sola vez y no dos, como lo hizo, pues la primera puñalada era suficiente para que él desistiera de seguir atacándola, pues la noche de los hechos, cuando llegó Alejandro Campos Rodríguez, después de una larga jornada de trabajo, fue recibido por su esposa. Ella se había enterado de la relación que sostenía con Janina Domínguez, compañera del trabajo del hoy occiso, de quien estaba embarazada. Y es en medio de esta discusión que ella se le abalanzó llorando, y intentando quitársela de encima, la arrojó al suelo, ocasionándole equimosis en cadera, muslo y antebrazo izquierdo, retirándose el hoy occiso a su habitación para regresar más tarde a continuar la discusión con la señora Raquel Castillo Padilla, quien se había quedado en la cocina. Y es entonces cuando la señora Raquel Castillo Padilla toma un cuchillo de cocina e instintivamente lo utiliza para defenderse de su marido, repeliendo una agresión real, actual e inminente y sin derecho del hoy occiso Alejandro Campos Rodríguez, ocasionándole la herida que le causó la hemorragia interna, dando como resultado que una de las arterias más importantes que salen del corazón haya sangrado, impidiendo que se pudiera producir el latido del corazón. Pero la segunda herida era innecesaria, pues va más allá del derecho legítimo que le asiste a la imputada de proteger su propia vida, pues como ya se dijo, la primera puñalada era suficiente para repeler la agresión de que fue objeto, por lo que al excederse la defensa legítima se le debe imponer la pena de delito culposo conforme a lo dispuesto por el artículo 16 del Código Penal Federal. Por ello, esta Fiscalía considera que procede a solicitar la vinculación a proceso de la imputada Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio culposo. Es cuanto.
¿Tiene algo que manifestar la defensa? Sí, su señoría. Solicito permiso para desplazarme en la sala. Permiso concedido, abogado. Puede proceder. Su señoría, esta defensa solicita se decrete el auto de no vinculación a proceso de la señora Raquel Castillo por el delito de homicidio culposo que se le imputa, con fundamento en el artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, basándome precisamente en que existe una excluyente del delito prevista en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal. Y así lo afirmo, porque en el presente caso, la señora Raquel sufrió una agresión injusta por parte del hoyo occiso y que hizo que ella repeliera una agresión real, actual, inminente y sin derecho en protección de su vida, porque de no hacerlo, corría el peligro de morir en manos de Alejandro Campos, quien ya había demostrado anteriormente su carácter violento. Por ello, mi representada ejercitó su derecho legítimo a defenderse, pues el día 21 de diciembre de 2014, al llegar a su domicilio, Alejandro y la señora Raquel comenzaron una fuerte discusión, dado que mi representada descubrió que su esposo le fue infiel y producto de una relación fuera del matrimonio, la señora Yanina Domínguez, compañera de trabajo de él, resultó embarazada. Y así lo afirmo, como ese día al llegar a la casa del señor Alejandro Campos, mi representada le reclamó diciendo que se había dado cuenta de todo, que le había puesto los cuernos y que había embarazado a otra mujer. A ello, él la insultó diciéndole que qué le importaba su vida estúpida de mierda, que el único problema era ella y que fuera pensando a dónde largarse. Las acciones y palabras del esposo dañaron profundamente los sentimientos de mi representada, y ella, en su desesperación por las circunstancias, se abalanzó llorando. Él le dio 2 bofetadas y la arrojó al suelo, ocasionándole un golpe muy fuerte en la cadera, que muy apenas le permitía levantarse por el dolor que sufría, retirándose él a la habitación y ella a la cocina a llorar. Después de un rato, él se dirigió a donde ella estaba para seguir discutiendo, y ahí él le dio 2 bofetadas más. Ella, en su desesperación y miedo inminente, dado a la diferencia de las fuerzas, sin pensarlo, tomó un cuchillo para defenderse. Y es que la señora Raquel tuvo que optar por tomar el cuchillo, pues sabía que su vida estaba en peligro, al no ser la primera vez que él la golpeaba. Pues como se puede constatar en su entrevista, ella sufría de maltrato psicológico y físico. Cabe resaltar que en su entrevista señala que él le dio una golpiza por la cual terminó en el hospital. Obra también la entrevista de su amiga Cristal Fernández, que declara que sabía que la vida de Raquel con Alejandro era terrible, pues él la agredía física y verbalmente. Para robustecer su dicho, basta observar las fotografías ofrecidas por Cristal Fernández, que demuestran lesiones que sufrió la señora Raquel y que fueron producidas por su esposo en anteriores sucesos. Por ello, esta defensa está de acuerdo, como señala la Fiscalía, en que existió legítima defensa en el acto de repeler la agresión por parte de la señora Raquel. Pero se equivoca la Fiscalía al señalar en que existió el exceso de la defensa, toda vez que al repeler la agresión, las 2 lesiones propinadas al señor Alejandro fueron necesarias para su defensa. De no haberlo hecho así, la señora Raquel sería la víctima. En ese momento, de ninguna manera podemos decir que se puede medir la fuerza que se ocupa para repeler la agresión. La señora Raquel sacó la fuerza de su miedo a morir. Esto se puede observar en la hoja de atención de urgencia, en la que la señora Raquel fue atendida después de los hechos, como resultado de un ataque de pánico, mostrando síntomas de miedo a morir. Por lo anterior, está claro que estamos en presencia de una excluyente de responsabilidad penal, consistente en la legítima defensa de la señora Raquel, por lo que este juzgado de control deberá decretar el auto de no vinculación a proceso. Es cuanto, su señoría.
¿Desea agregar algo más la Fiscalía? Sí, su señoría, solicito con fundamento los artículos 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales se abra debate para la aplicación de medidas cautelares. Puede proceder, abogado. Muchas gracias. Su señoría, solicito permiso para desplazarme en la sala. Permiso concedido, puede desplazarse. Gracias. Su señoría, esta Fiscalía a mi cargo, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se apliquen a la imputada las medidas cautelares previstas por el artículo 155, fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la prisión preventiva, para efecto de garantizar su comparecencia y la sujeción al proceso de la imputada Raquel Castillo Padilla, toda vez que ya se le ha vinculado a proceso. Esta Fiscalía se basa para solicitar la medida cautelar en lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, que establece que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la protección de los testigos, basándome en el hecho de que la hoy imputada amenazó a la testigo Yanina Domínguez, quien, como bien lo detalló el 21 de diciembre del 2014 en su entrevista que obra en la carpeta de investigación, afirma haber recibido llamadas por parte de la imputada en la que la insultaba, la amenazaba y maldecía a su hijo, intimidándola al decirle que pagará muy caro si rinde testimonio en su contra por el homicidio de Alejandro Campos Rodríguez. Pues si bien es cierto que la legislación diversa consistente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 156, establece el principio de proporcionalidad, imponiendo al juzgador la obligación de tomar en consideración el criterio de mínima intervención, no se debe soslayar que en el presente caso existe la amenaza de la imputada Raquel Castillo Padilla en contra de la testigo Yanina Domínguez, por lo que no se puede poner en riesgo su vida, solicitándole a su señoría en este acto la evaluación del riesgo personal que corre la testigo, quien en estos momentos se encuentra embarazada como producto de su relación con Eloy Oxiso, debiendo tomarse en consideración dicha amenaza como causa de justificación de esta Fiscalía para solicitar la imposición de la prisión preventiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 constitucional, a fin de otorgarle la protección a la testigo Yanina Domínguez respecto de las amenazas proferidas en su contra por la imputada, pues de seguir en libertad puede llegar a materializar las amenazas en la persona de la testigo. Además de lo anterior, debe tomar su señoría en consideración que la imputada carece de dependientes económicos, porque no pudo tener hijos durante su matrimonio con Eloy Oxiso, por lo que a pesar de que su arraigo se encuentra en este Distrito Federal, es preciso señalar que al no tener dependientes económicos, se desprende la posibilidad de que la ciudadana Raquel Castillo Padilla pueda sustraerse de la acción de la justicia. Dicho lo anterior, dejo a vuestro criterio, su señoría, la imposición de las medidas cautelares a la imputada Raquel Castillo Padilla, que tengan como objeto el resguardo del procedimiento de este juicio y la sentencia que sobreviniera con el desarrollo y conclusión de este. Es cuanto. ¿Desea manifestar algo la defensa? Sí, su señoría. Solicito permiso para desplazarme por la sala. Permiso concedido, abogada. Puede desplazarse. Gracias. Su señoría, esta defensa se opone a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, consistente en la prisión preventiva, debido a que resulta excesiva y lesiona los intereses y derechos de Raquel, ya que es abogada y tiene un trabajo estable con el cual debe de cumplir, mismo en el que tiene varios años trabajando de manera eficaz
y sumamente responsable, como se puede acreditar en la entrevista realizada a su jefa, Gabriela Enríquez Pons, dentro de la carpeta de investigación. De tal manera que se puede decir que Raquel cuenta con arraigo a esta ciudad y no podría salir de ella abandonando su única fuente de ingresos. Aunque en el argumento del fiscal, al solicitar la imposición a la medida cautelar, alega que hay proporcionalidad entre la medida cautelar solicitada y el hecho realizado por la señora Raquel Castillo, está totalmente equivocado, ya que esta última solo actuó en legítima defensa, como así lo ha admitido el fiscal. El supuesto exceso de ninguna manera es suficientemente grave para que se considere aplicar dicha medida. Además de que es importantísimo hacer notar a este juzgado de control que en ningún momento Raquel Castillo quiso evadir la justicia, porque aún sabiendo que no tenía responsabilidad de lo sucedido, ya que actuó bajo el beneficio de la excluyente de responsabilidad consistente en la legítima defensa, como bien lo calificó el fiscal, mi defendida se quedó en el lugar de los hechos esperando a la policía para aclarar su situación. Y con respecto a la amenaza que dice la testigo Yanina Domínguez que le profirió, suponiendo sin conceder que fuera cierta, ya que no se encuentra robustecida por ningún elemento de convicción, esta debe analizarse a la luz de los acontecimientos que le provocaron a la señora Raquel Castillo un estado de inconsciencia, resultado del ataque de pánico que le produjo al enterarse del adulterio cometido por su marido, quien al verse descubierto se violentó, humillándola y golpeándola más que de costumbre, pues ya lo había hecho en ocasiones anteriores. Y debido a este ataque que le produjo el miedo a morir, como ya lo explicó mi codefensor, fue ingresada al Hospital Santa Prisca, según se desprende del informe respectivo que obra en la carpeta de investigación. Y ahí, los médicos le prescribieron un tratamiento para que se recuperara por completo, por lo que su señoría no debe tomar en cuenta un hecho aislado, pues en general, mi defendida es una persona responsable, trabajadora y tranquila, como se desprende de la declaración de la licenciada Enríquez Pons, quien es su jefa y quien refiere conocerla desde hace 2 años y no reporta una conducta peligrosa de la imputada, quien es realmente la víctima en este proceso, debiendo advertirse, además, de que el hecho de que Yanina Domínguez tenía una relación sentimental con el hoyo Oxiso y se halla esperando un hijo de él, sin que hasta este momento se pueda acreditar fehacientemente la amenaza que le profirió mi defendida. Por todo lo anterior expuesto, apoyados en el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice que el juez puede imponer una medida diferente a la solicitada siempre que no sea más grave, y del artículo 167 del mismo ordenamiento, que trata de las causas de procedencia, diciendo que el mismo Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva cuando las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a testigos. Esta defensa solicita a su señoría no se aplique la prisión preventiva, en cambio se aplique otra medida cautelar de menor gravedad que usted considere necesaria. Pues aquí la única víctima es la señora Raquel Castillo Padilla. Es cuanto.